Bien, queridos hermanos, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y damos por iniciada esta clase número 7, ¿cierto? De este pequeño curso de teología bíblica y sistemática que nos habla, ¿cierto?, acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Habiendo ya orado y dando gracias y pidiendo al Señor por sabiduría, vamos entonces a presentar o vamos a exponer, ¿cierto?, la presentación para el día de hoy. Bien, entonces nuestro objetivo principal y fundamental es conocer acerca de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿cierto? Utilizando este estudio de la teología que nos ayuda, que nos permite extraer estas doctrinas, estas enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras. El objetivo de la clase de hoy, la materia que vamos a revisar o la doctrina que vamos a revisar, dice relación con el pecado, ¿ya? Vamos a mirar un poco el origen, cuándo se produce, eh, qué tiene que ver con el ser humano, ¿cierto? Y las consecuencias que esto va a traer a la raza humana. Pero primero tenemos que ver qué nos dice la Escritura acerca del pecado, ¿ya? Y ahí yo le puse a ustedes varios pasajes eh, que más o menos nos van ilustrando o nos van diciendo eh, qué es el pecado, ¿ya? En Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Interesante, ahí aparece el concepto de infracción, el pecado como infracción. También está en Primera de Juan 5:17, dice que toda injusticia es pecado. Entonces, ahí también aparece la palabra injusticia en relación a lo que es pecado, ¿no? Después en Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, no hacer lo bueno sabiéndolo es o se considera pecado, ¿no? El no hacer lo bueno. Por otro lado, también está Romanos 14:23, que nos habla y nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, la incredulidad o la falta de fe en relación a nuestra postura o nuestra relación con Dios, ¿cierto? Se considera pecado. También en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí nos vuelve a relacionar la palabra pecado con la injusticia. El apóstol Pablo sigue diciendo, no erréis, y empieza a detallar varias conductas que describen esta injusticia. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Ellos no heredarán el reino de Dios. Está haciendo alusión a las injusticias. Ya después vamos a tratar de aglutinar en ciertas características estos, por decir, esta forma de pecado, ¿no? Y también en Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 5, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. El concepto de pecado se relaciona con la iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Aquí lo relaciona con la rebeldía. Nos hemos apartado
de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El apartarse de los mandamientos de Dios implica una conducta de rebeldía. Entonces las Escrituras nos hablan y nos muestran de cierta manera en qué consiste el pecado y nos revela cuáles son las características de este. Bueno, hay palabras en hebreo, especialmente y fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento, palabras en hebreo que nos van un poco de alguna manera dando luces del concepto de pecado, ¿sí? Hay muchas palabras que tienen o hacen alusión al pecado y que se usan indistintamente, ¿ya? Por ejemplo, hatag, que se traduce como no dar en el blanco, errar, pecar, ¿ya? Este concepto es usado está en el libro de Josué, por aquellos hombres arqueros que usaban, ¿cierto?, que eran zurdos y que eran expertos, eran precisos, hasta un cabello podrían ellos darle, ¿ah?, apuntarle. Entonces se usa el concepto a la inversa. Hatag es no dar en el blanco. De ahí es que aparece o emerge este concepto. Entonces, pecar sería no dar en el blanco, sería errar, ¿no? Esa es como la raíz, ¿cierto? Después hay otras palabras hebreas como reshá, que se traduce como impiedad, confusión, awom, como iniquidad, pervención, culpa. Peshá, que habla de transgresión, rebelión. Awem, que habla del error, de problema, de vanidad. Sheker, que habla de mentira y engaño. Mahal, que habla de transgresión, romper la confianza. Asham, el error, negligencia, culpa. Y así podríamos revisarlos y en hebreo hay muchas palabras usadas en el Antiguo Testamento que hacen alusión al pecado y que tienen que ver con toda esta conceptualización respecto fundamentalmente a una transgresión, ¿ya? Casi todos estos conceptos apuntan hacia la culpa y la transgresión por haber de alguna manera transgredido la ley de Dios. También en el Nuevo Testamento hay palabras en griego que van a hacer alusión a lo que es el pecado. Y está la palabra amartía, que también implica no dar en el blanco, ¿ya? Y dikia, que habla de injusticia, anomia e ilegalidad. Asebeia, que habla de impiedad. Parabasis, que es una de las más que utilizadas, que es el concepto de transgresión. Paraptoma, que tiene que ver con una caída. Poneria, depravación. Episumia, deseo, concupiscencia. Y apeseia, desobediencia. Entonces, estos conceptos, de alguna manera, son los que nos revela la Escritura misma acerca del concepto del pecado, que es una actitud más bien de desobediencia, ¿cierto?, de rebeldía, una actitud de errar el blanco, de transgredir la ley, de una actitud de rebeldía frente a Dios. Pero en nuestras iglesias, en la actualidad, eh, muchos conceptos difieren un poco de lo que la Escritura nos revela un poco, ¿no? Muchas veces la iglesia cuestionó o consideró como pecado, por ejemplo, el fumar, el beber alcohol, ¿cierto? O lo concerniente a lo sexual, al engaño, y que tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, pero cuando hablamos del concepto pecado es mucho más profundo que estas conductas. No estoy diciendo que estas conductas no aparezcan como pecado o sean consideradas como pecado, pero el concepto en sí mismo va mucho más allá en profundidad. Incluso se ha asociado con las vestimentas, con el cortarse el cabello, y la iglesia tal vez ha carecido de profundidad en esto por la falta de estudio, por no abocarse y profundizar en las escrituras y saber bien a qué se refiere la escritura misma cuando nos habla de pecado. Entonces, ¿cómo podríamos un poco tener
una cierta visión más profunda acerca de las conductas de pecado, por supuesto, son todos los vicios. Y que ahí podría entrar el cigarrillo, el beber, las drogas, ¿cierto? Los pecados de sexualidad, de inmoralidad, ¿cierto? Que pueden estar como vicios en las personas, producto de la vida de pecado que tenían en el pasado cuando vinieron a Cristo, ¿cierto? Y son conductas que están asociadas a cierta esclavitud, a cierto dominio del ser en sí mismo. Está esclavo de un vicio, ¿no? Eso serían conductas de pecado que están fuertemente arraigadas en el ser humano. Pero hay otros tipos de pecados que son tan graves como ese, sino que, por ejemplo, son los abusos contra otros seres humanos, la explotación, las tratas de blanca, cuando los niños son usados para fines sexuales, la misma prostitución. Entonces hay tantos abusos en relación a otros seres humanos, y no solamente en cuanto a lo físico, también hay injusticias, discriminación, racismo. Hace poco hubo un asunto con esta chica Antonia, ¿cierto? Que el autor de esta violación que está en investigación, ¿cierto? Habría sido, eh, no habría sido puesto en la prisión preventiva, sino que lo habrían mandado a la casa. Y la comunidad y los grupos, ¿cierto? Estos grupos feministas sobre todo, le alzaron la voz hablando de esta manera tan, extraña de hacer justicia cuando hay delitos detrás que de alguna manera han sido demostrados por la fiscalía y simplemente el hombre fue mandado a un arresto domiciliario. Entonces, hay injusticias en el mundo, hay injusticias en la sociedad que son conductas de pecado, ¿ya? Los engaños, esto de sacar provecho a partir de otras personas, cómo utilizarlas, ¿no? Hay cuántos ejemplos, hay cuántas eh, situaciones en donde hay engaños para aprovecharse de otro. Por supuesto, la rebelión propia en contra de Dios, cuando hablamos de negar la existencia de Dios, cuando hablamos de negar sin tener fundamentos para decir que Dios no existe o que Dios no hay, ¿no? La incredulidad es un acto de rebeldía y un acto de pecado que de verdad es incluso se considera uno de los pecados imperdonables, porque el que no tiene fe, entonces, ¿cómo Dios va a actuar en su vida? ¿Cómo le va a perdonar? ¿Cómo le va a salvar? Es gravísimo, ¿no? Entonces, n- por eso cuando en la iglesia solo se considera el que la persona se corte el pelo, el que use un pantalón, o cuando hablamos de cuestiones culturales, o cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien se toma un vaso de vino, o cuando alguien tiene un vicio como el cigarrillo, ¿no? Dicen, no, eso es pecado, pero resulta que aquí estamos viendo un listado enorme de conductas de pecado que ofenden principalmente a Dios y ofenden al prójimo. Y ya vamos a ir allá. El uso, por ejemplo, del poder, como los gobiernos, ¿cierto? Como estos poderes fácticos que tienen poder económico, que influyen en las leyes y en los gobiernos, que solamente gobiernan para las élites. ¿Y dónde están los pobres? ¿Dónde está la gente humilde? ¿Dónde están los que realmente necesitan el apoyo? Entonces se usa el poder en función de ellos mismos y se olvida de las promesas electorales que en algún momento se proclamaron para poder ganar los votos de la ciudadanía. Eso también es pecado. Beneficios para círculos sociales, o sea, para los amigos, o sea, para solamente para los que son del círculo o son de la élite, como arriba lo mencioné. También existen conductas de pecado cuando se inventan milagros. Hay congregaciones, iglesias que inventan milagros y se ponen de acuerdo y graban por televisión, previamente a acuerdo con las personas, falsos milagros. Y un cúmulo de cuestiones religiosas de que si tú haces, y no haces, tiene que ver con conductas de pecado que lo único que buscan es ofender a Dios y desagradar a Dios. ¿Sí? Entonces, dicho, revisadas las escrituras, revisadas las palabras claves, vistos un poco en profundidad los conceptos de pecado o algunas líneas de pecado que podríamos considerar,
En consecuencia, podríamos decir que el pecado es una rebelión contra Dios y una violación a sus mandamientos. ¿Sí? Eso como primero. Una actitud de indiferencia, incredulidad y desobediencia a la voluntad de Dios. Irrespeto a la vida propia, ¿cierto? Los vicios son un irrespeto a la vida propia. Cuando la enfermamos, cuando le ponemos droga, cuando le ponemos cosas que afectan, es un irrespeto a la vida propia. Y cuando afectamos a la vida del otro, ¿cierto? Allí hay irrespeto a la vida del prójimo también. Acto de indiferencia hacia el cuidado de la creación de Dios, cuando no nos importa nada, solo nuestros intereses personales y particulares. Eso podríamos considerarlo como definición, considerando todo lo que hemos visto hasta ahora como lo que es el pecado. Pero vámonos al momento en que se origina esto, ¿no? Y esto es muy interesante, lo quise yo poner para que quedara como en relieve y que usted lo pudiera observar. En el relato de la creación del hombre hay dos relatos y yo ya le comenté la clase anterior cuando hablábamos de la creación del hombre, ¿no? Aquí tenemos dos relatos. Si usted vamos a revisarlo uno por uno. El Génesis 1, 26 al 28 dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí, en ese relato, dice, a imagen de Dios, versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Se fija? Ahí dice que el varón y la hembra los creó Dios a imagen de Dios. Mientras que ahora, en el Génesis capítulo 2, versículos 7, 8, versículos 18, 21 y 23, dice así el relato. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. De ahí me salto al versículo 18 y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Se fija que hay una diferencia entre el relato del Génesis 1, 26, 28, porque en el 27 dice que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mientras que acá da el detalle que la mujer sale de la costilla del varón. Es importante considerar esto porque se acuerdan que yo algo le planteé en la clase pasada. El libro del Génesis y los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, es considerado el Pentateuco, ¿no? Es la ley judía, ¿cierto? Hay varias tradiciones que dicen de cómo se habría abordado o redactado este Pentateuco. Y a pesar de esas tradiciones, le dan la autoría a Moisés. Y yo les planteé la clase pasada que hay parte de este relato que se considera que pudo haber sido agregado por escribas en el periodo en que Israel fue llevado a Babilonia, ¿ya? Y
se consideró así, puesto que los pueblos paganos siempre atribuían las cosas a sus dioses. Entonces Israel necesitaba reforzar que el poder del Dios creador era quien estaba por sobre las cosas creadas. ¿Sí? Y es un poco la discusión que los teólogos plantean sobre estos pasajes, en donde lo único que se busca es realzar el poder y la grandeza del Dios único y todopoderoso que creó al ser humano y todo lo que en el mundo hay para que él viva. Entonces, dicho esto, claro, uno podría decir, bueno, ahí en ese relato, cuando dice que los creó a imagen de Dios, varón y hembra los creó, no habla del árbol, ¿no? No hay detalles sobre eso. Podríamos considerar que en el Génesis capítulo 2, lo que dice el capítulo 1, ¿cierto? El capítulo 2 lo detalla, lo va detallando de tal manera que le permite entonces a todos los que leen o los que están estudiando ahí las escrituras, ¿cierto? Puedan tener en más detalle el proceso de la creación. Bueno, dicho eso, nos vamos entonces a ver cuáles eran las condiciones que existían al momento de la caída. ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, debemos considerar esto en nuestros pensamientos al mirar el momento de la caída. No había pecado originalmente en la raza humana, ¿ya? Dios no creó al hombre con pecado, por decirlo así. El hombre estaba sin pecado. Y muchos de los teólogos piensan que Adán y Eva vivieron muchos años en el huerto del Edén, muchos años, ¿cierto? Porque la muerte todavía no había entrado a lo que era la raza humana. Por lo tanto, originalmente la raza humana no había pecado. Segundo, había un árbol en el huerto que Dios lo puso, ¿cierto? Que era una forma de medir o de probar la obediencia de estas criaturas a su creador. Y eso es lo que nosotros conocemos como libre albedrío. El hombre por su propia voluntad debía voluntariamente obedecer a la voz de Dios y a sus instrucciones. ¿Sí? Entonces, había un árbol. No es que el árbol haya sido malo, no. Aquí el único propósito del árbol era dar una oportunidad al ser humano creado por Dios, que por amor y motivado simplemente por la grandeza de este Dios que le puso en el huerto, que le puso en la vida, por decirlo así, obedeciera a las instrucciones de su creador. Tercera situación o condición del momento. La serpiente no es un símbolo de Satanás, sino su agente. ¿Ya? Se considera que tal vez en la actualidad, en ese momento de la caída, la serpiente muy probablemente puede haber sido un reptil de tipo bípedo, no hay pruebas de eso, pero aquí más que centralizar en la serpiente, ¿ya? Que no es Satanás mismo, sino que es un agente del cual Satanás tomó mano o se aprovechó para que fuera el que de alguna manera tendiera lazos a Eva en el momento de la caída. Otra condición del momento de la caída, que este es un relato histórico. ¿Por qué? Porque el mismo relato sitúa el lugar en espacios geográficos muy conocidos. Son ríos muy conocidos en el Asia Menor, y son lugares históricos, ¿ya? No es un lugar ficticio. Aquí el momento de la caída lo está situando en un lugar geográfico. Entonces, dicho eso, que eran las condiciones que estaban de alguna manera rodeando a este momento que iba a ocurrir, ¿cierto? Podemos hablar de cuál fue el plan que se ejecutó para llevar a cabo la caída
de el hombre en el huerto. Primero, tenemos que la serpiente astutamente inició una conversación acerca de la prohibición de Dios. Eso de que no debían comer del fruto del árbol, ¿cierto? Porque de todo lo demás podían tocar, excepto de ese árbol, excepto del fruto de ese árbol. Entonces, como para demostrar a Eva que el árbol no era malo en sí mismo, que era de hermoso parecer, entonces se inicia una conversación eh, muy astutamente para darle realce a lo que el fruto en sí era, ¿no? Segundo, comienza negando la veracidad de las consecuencias a la oposición y desobediencia a Dios. Empieza a decir, no, si tú comes este fruto tan bello, tan hermoso, no te vas a morir. No, no te va a pasar nada. Entonces hace despertar la curiosidad en el ser humano, hace despertar la curiosidad de Eva, poniendo en tela de juicio lo que va a pasar si Eva desobedece. Es decir, poniendo en tela de juicio lo que Dios le había dado como instrucción. Tercer paso de este plan ejecutado. Acusó a Dios de fines egoístas, insinuando que Dios les privaba de algo bueno. No te va a pasar nada, tú vas a ser como Dios, vas a ser igual que Él. Entonces eso también despertó, porque Eva amaba a Dios, por supuesto, y quería, para ella no sería problema ser como Dios, ¿sí? Entonces despertó la curiosidad, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hizo? Astutamente la serpiente, acusando a Dios de que solo él podía ser Dios y nadie más lo podía hacer, ¿no? Que podía el hombre alcanzar este grado de divinidad. Bueno, entonces finalmente cuando Eva cede a esta tentación, a esta argumentación y todo lo planteado astutamente por la serpiente, tenemos que el primer pecado registrado en las Escrituras fue un acto de desobediencia, motivado por el deseo, ¿cierto?, de ser igual a Dios por parte del ser humano, de establecer él mismo las normas. No, si no te vas a morir. Entonces cayó en el juego de la serpiente. No te va a pasar nada, negando la veracidad de Dios, ¿no? Y haciendo o dejando que el hombre tome en sus manos su propio destino, sea dueño de su propio destino. En cierto modo, el hombre dejó de depender de Dios y se apartó por su camino. Usted lo puede revisar en Isaías 53:6. Bueno, sin duda que esto no fue gratuito. Esto trajo graves consecuencias a la raza humana. Graves consecuencias que no solo afectó al hombre, a la mujer, a la serpiente misma, sino que al mundo entero. ¿Sí? Y la primera consecuencia del pecado es que los hombres conocieron personalmente el mal. Lo que Dios nunca jamás al crearlos, al formarlos, puso en su cabecita, en su mente, jamás Dios puso la maldad en ellos, ni tampoco la oportunidad, ni tampoco puso la oportunidad o tropiezo para que ellos cayeran al mal. Eso es súper importante. La provisión divina de Dios siempre fue dar el mejor estatus al ser humano, pero sí debía proporcionar la oportunidad de tomar su propia elección. Si esto no fuera así, entonces el ser humano habría sido solo una máquina que respondiera, ¿cierto?, a la voz de Dios. Entonces aquí los hombres conocieron personalmente, el ser humano conoció personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos, es el relato lo que dice, ¿no? Entonces llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo entre el bien y el mal. Solo que este conocimiento, ¿cierto?, los llevó
a alejarse de su creador, porque no lo consideraron en las decisiones que tomaron, ¿no? Esa es una de las consecuencias del pecado. La segunda, se cortó la comunión con Dios. Adán y Eva se sintieron culpables, se escondieron, estaban escondidos cuando Dios los llamó, los buscó. Dios mostró su desagrado y los reprendió y puso una maldición sobre ellos, los expulsó del Edén. Cuando se corta la relación del ser humano con Dios, se produce la muerte espiritual. Ojo, que inicia allí también el proceso de la muerte física, pero la más grave es la muerte espiritual. El hombre aquí se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No lo olvide que ya vimos en sus atributos. Al ser Dios santo, al ser un Dios justo, debe castigar la injusticia porque no la tolera, porque no es parte de su esencia. Y por otro lado, ¿cierto? En su santidad no puede tolerar lo malo. Por lo tanto, aquí el ser humano no solo comienza a envejecer y a enfermar o morir del cuerpo físico, sino además cortó la relación y la comunión que existía con Dios, aquella que le permitía dirigirse a Dios directamente. Ya este vínculo ha sido roto. ¿Sí? Una grave consecuencia para la humanidad. Tercero, la naturaleza humana se corrompió. Aquí es donde empieza el ser humano a, en sí mismo, en su esencia, a provocar la maldad, a una, a una degeneración, una depravación interna. Y tenemos el episodio siguiente de la muerte de el hermano Abel a manos de su hermano Caín, producto de los celos, de la envidia. Y esto nos habla de que la raza humana paulatinamente comenzó a corromperse. La escritura muestra varios episodios gravísimos en que el Señor Dios manifestó su dolor por haber creado o su incomodidad o su... eh, no podríamos decir arrepentimiento porque Dios no es hombre para arrepentirse, pero Dios siempre actúa favorablemente cuando el hombre tiene una actitud de humildad y de obediencia y de reconocimiento a Dios. Dios nunca le va a abandonar. Pero aquí el hombre se fue de tal manera, tan lejos de Dios, que prefirió darle honra a las cosas, a los objetos, a las cosas creadas, antes que al Creador, ¿no? Finalmente la raza humana se corrompió. Y ahí tenemos el Salmo 51, verso 5, para que usted lo corrobore, Romanos 5, 12 y 19, para que usted lo pueda ir chequeando en sus Biblias. El hombre, como cuarta consecuencia, fue hecho esclavo del pecado. ¿Sí? El pecado le esclavizó, lo metió en un círculo vicioso casi imposible de salir. Sí, fue atrapado, fue atado. Y es por eso que muchas personas en lo práctico señalan y me han dicho a mí en muchas ocasiones, pastores, que me cuesta salir de esto, estoy atado, estoy amarrado, no puedo vencer sobre ello. Entonces, en cierto modo, el ser humano fue hecho esclavo, cautivo del pecado. ¿Sí? Está de alguna manera sin salida, en un lugar sin esperanza, sin luz, producto de lo que el pecado ha hecho en el hombre. También como quinta consecuencia nos habla de que toda la raza humana fue condenada por el pecado de Adán. ¿Sí? Somos por naturaleza hijos de la ira, dice la Escritura
en Efesios. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice Romanos 5:18. ¿Sí? Por lo tanto, lo que provocó o la consecuencia de haber desobedecido a Dios es que toda la raza humana fue condenada por el pecado de Adán. Y lo peor de todo, sin esperanza, tanto muerte física como muerte espiritual. Por último, como sexta consecuencia, por decirlo así, Dios castigó el pecado con dolor, sujeción, sufrimiento y muerte. ¿Sí? Tenemos el caso de la serpiente que se arrastraría todos los días de su vida. Tenemos el caso de los dolores de parto de la mujer, ¿cierto? Al dar a luz sus hijos y puso enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿sí? Producto de que ella, en cierto sentido, heriría en su calcañar a la mujer. Y esto es en relación al Salvador. Es una mirada a que el Hijo de Dios sería herido en algún sentido, producto del pecado, por salvar y por dar esperanza a la humanidad. Sujeción en el sentido de que la mujer debía someterse al esposo, en cierto sentido, como la que iba a educar, la que iba a dar el apoyo idóneo al esposo. El sufrimiento y el trabajo de la tierra, que las cosas no serían tan fáciles, ¿no? Y la misma tierra en sí misma también fue condenada, ¿cierto? Producto de esto y tiene que ver exactamente con la reproducción, ¿cierto? De los frutos de la tierra, ya sería inútil o mínima. Y hoy en día nosotros podemos ver en que todo lo que es cosechas y siembras necesitan mucho fertilizante para poder generar lo necesario para que la tierra dé su fruto. Entonces, podemos considerar que el pecado causó y ha causado estragos en la vida, en la raza humana y pone al hombre en una situación muy compleja y muy dolorosa si lo vemos desde el punto de vista de la relación que tenía con Dios, de la comunión que tenía con Dios inicialmente y que ahora ya no la tendrá de la misma manera. Um, es por ello que necesitamos con urgencia, ¿cierto? Hasta aquí, viendo esta materia, necesitamos con urgencia un Salvador, ¿cierto? Porque el pecado no solo ha corrompido la raza humana, sino que toda la creación en sí misma. Y necesita que esto sea restaurado. Necesita que la comunión que se ha roto entre el ser humano, el ser creado, que se ha roto, se pueda restablecer con su creador. ¿Ya? Bueno, y esa ya es materia para la próxima lección y los voy a dejar cordialmente invitados a todos ustedes porque tenemos que ir viendo cómo Dios va a resolver este dilema. Ya nosotros algo sabemos, ¿no? Ya algo tenemos adelantado de la obra del Señor, ¿no? Pero es importante saber cuál es nuestra condición sin Dios. El ser humano debe tener claridad y una cabal conciencia de lo que el pecado hace en el ser humano. El pecado fomenta el egoísmo, solo el beneficio personal, no importando bajo qué consecuencia ni lo que suceda, solo quiere el bien en sí mismo. Y eso a lo largo de la historia ha demostrado las grandes guerras, los grandes conflictos, las grandes matanzas que han existido, y esto es producto de las decisiones que el ser humano ha tomado. Por supuesto, un ser humano que ha estado lejos de lo que Dios ha considerado como tal, ¿sí? Porque en algún momento también se usó el nombre de Dios para quitar vidas. No podemos dejar de mirar las cruzadas,
¿cierto? Que en nombre de Dios se quiso exterminar a los musulmanes, en nombre de Dios se quiso matar a otras personas. Y Dios jamás ha enviado eso. Desde que Cristo vino al mundo, hay una esperanza para todo aquel que cree, ¿no? Ahora, Dios no nos ha mandado a matar a las personas. Y eso es súper importante entenderlo. Aunque sean nuestros enemigos, y el Señor enseñó algo tan maravilloso con su venida, pero no me quiero adelantar. Entonces, cuando nosotros tengamos una real conciencia de lo que significa el pecado, escúcheme bien, cuando usted y yo tengamos una real conciencia de lo que es el pecado, vamos a aprender a valorar la salvación tan grande que Cristo nos ha dado. No voy a decir más porque esa es materia para la próxima lección. ¿Ah? Bien, yo no sé si sobre este tema hay alguna pregunta. Me quedan unos minutitos para si usted quiere hacer alguna pregunta sobre el tema que vimos ahora. Y si no, a lo mejor me va a pasar o le va a pasar a usted que las preguntas vienen después. A lo mejor usted revisa el video y a lo mejor en otras lecciones, como me pasó, una de mis hermanas me escribió, sabe que yo estoy revisando esta lección y me quedó una duda. Por favor, hágalo. Si no, eh, como ahora estamos tocando este tema, todas las consultas debieran ser en relación a este tema. Pero si surgen otras dudas sobre los temas anteriores, por favor escríbalo al WhatsApp y así yo trataré de responderle para que le sirva a todos la duda que usted tuvo. ¿Sí? Bien, no sé si para este tema hay alguna consulta, el tema exclusivo que vimos hoy del pecado. Ya, no, parece que no, ¿no? Porque me habría levantado la manito. Bueno, si no es ahora, como les digo, pueden hacerlo a través del WhatsApp y así usted puede sacar sus dudas, si tiene algunas consultas respecto del el concepto del pecado y lo que vimos hoy día en nuestra lección número 7 de este pequeño curso de teología bíblica y sistemática. Que el Señor les bendiga grandemente, que la paz del Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones, su familia y le acompañe en este tiempo. Nos vemos entonces para la próxima, si Dios quiere. Bendiciones.